retomamos y corresponde hablar del comportamiento de vigas de hormigón pretensado. Esta es una parte bien interesante que yo aspiro a que, a pesar del cansancio, sea prestada con la atención suficiente para incorporar los conceptos de pretensado. Con esta primera filmina quiero recordar los tipos de pretensado que tenemos: el pretensado pretesado y el postesado. En la filmina, en la parte superior, el esquema muestra que el hormigón pretensado, preteso o pretesado es el que se ejecuta mediante la utilización de unas infraestructuras que son bancos de pretensado, que tienen en general unos estribos o cabezales de pretensado en unos extremos, y que permiten tender los cables primero y tesarlos después, estirarlos, ponerlos en tensión por estiramiento con un gato, utilizando uno de los extremos como extremo pasivo y el lugar desde donde se tesa, extremo activo. Esto ya lo hemos comentado. Luego se colocan las armaduras pasivas de la pieza que se quiere hormigonar y los encofrados, y se hormigona directamente sobre los cables, las trenzas o las barras de pretensado, generando lo que se llama adherencia directa. El hormigón endurece, se propicia que endurezca rápidamente, aceleradamente. Se utilizan técnicas de curado acelerado y en general en corto tiempo se busca una ganancia de resistencias del orden de entre el 60 y 70% de la resistencia a 28 días, en tan solo por ahí 24 horas. Orden de magnitud estoy dándoles. Hay plantas en las que es tan rápida la producción en escala, en serie, que a veces se hormigona a la tarde y a media mañana del día siguiente se está moviendo el sistema de curado y se está en condiciones de comenzar a retirar las piezas. Para eso hay que relajar, una vez que está endurecido, que tiene resistencia suficiente, se relajan los gatos y se puede remover la pieza a acopio, y empiezan las tareas de preparación de la nueva producción. Lo que mostramos acá es que existe en pretensado preteso, es casi inevitable que los cables sean rectos, pero hay una posibilidad de disponer unos desviadores que quedan anclados fuertemente al banco de pretensado, de forma tal que cuando se estira desde esta punta, cuando se tesa, uno pueda generar un cable poligonal, el que tiene ventajas. Después las vamos a profundizar. Entonces acá en un mismo esquema, en este mismo banco, hay un pretensado preteso recto y un pretensado preteso o pretesado quebrado o poligonal, con desvíos. El otro formato habitual en tecnología de ejecutar piezas pretensadas es el pretensado postesado. El pretensado postesado se hormigona primero la pieza habiendo dejado vainas en el interior, algunas veces la armadura colocada, otras veces se enhebra con posterioridad la armadura, depende de los sistemas de pretensado que se utilicen, patentados. Hay una vaina, en su interior se aloja la armadura de pretensado, se configura un extremo pasivo que está anclado en el hormigón, y entonces desde el otro extremo se dispone el gato y se tesan las armaduras. Y entonces se genera esta actuación curva del cable de postesado actuando sobre el hormigón endurecido. Unos y otros sistemas tienen
preferencias de ser utilizado según el destino de las obras. El tema está en que hormigón pretensado es para hacer piezas en general más reducidas, con menos requerimiento de transporte en tamaño, formas, etc. Cuando las piezas son muy grandes, suele prevalecer, y sobre todo las distancias de transporte pueden ser muy importantes entre la fábrica. Esto requiere una fábrica. Primero, el pretensado preteso se hace en fábricas. Una usina de fabricación reparte el material, como pasa con las viguetas, que ustedes ven rápidamente, las viguetas para losas. En cambio, cuando uno tiene una obra singular o tiene complicaciones con el transporte, se recurre a montar un obrador al pie de la obra y estas vigas se hormigonan in situ. In situ, fuera de la fábrica, al costado de la obra o en inmediaciones o cercanía de la obra. Bueno, un poquitito eso es para recordar dónde estábamos. Y entonces hay un ¿cómo abordamos el tema del hormigón pretensado? Hay un enfoque que percibe en considerar al hormigón pretensado como una combinación de acero y hormigón. Un enfoque similar al hormigón armado, donde una sección recta de hormigón soporta las tensiones de compresión provistas por un acero que es estirado y que cuando intenta regresar tiene impedida el retroceso en sus anclajes e introduce, queda traccionado el acero de pretensado y comprime al hormigón. Entonces partimos de que el acero sin cargas exteriores ya queda tensionado, traccionado, y el hormigón recibe tensiones de compresión introducidas por esa armadura preestirada. Y un esquema para visualizar esto es que si a la izquierda tenemos un caso de pretensado claramente preteso o rectilíneo, tenemos una viguita simple y el lugar donde está colocada la armadura de pretensado, estiramos el acero y cuando lo soltamos le restringimos la posibilidad de volver y entonces tenemos una situación que se puede analizar de la siguiente manera. La acción del pretensado tratando de comprimir al hormigón se puede representar por la fuerza F de pretensado actuando en este lugar. También actúan las cargas exteriores. El pretensado no es una carga exterior, es un estado de autotensiones en equilibrio entre hormigón y acero, pero no tiene para nada que ver con cargas exteriores. Las cargas exteriores sí actúan, y en el caso de una viga simplemente apoyada, que es una estructura isostática, las reacciones de vínculo también se estudian, pero se corresponden únicamente con la acción de las cargas exteriores. No tiene ninguna influencia sobre las reacciones de vínculo la acción del pretensado, cuando estamos en una estructura isostática. En estructuras hiperestáticas, como pudiera ser una viga continua de 2 tramos, esto que insinúo por acá, entonces, además de las cargas exteriores, las reacciones de vínculo se ven estimuladas o implicadas por la acción del pretensado, dado que ahora tenemos una estructura hiperestática que restringe grados de libertad y se generan por pretensado tensiones y fuerzas de coacción. Dejémoslo ahí, comentarios solamente para decir que alguna vez me contaron eso. En cambio, en el acero
si hacemos una especie de cuerpo libre del acero, el acero está traccionado, está estirado. Bueno, yo quería mostrar el proceso con este esquemita que no está en el libro y que pretendía mostrarles cómo es el comportamiento o el efecto de pretensado y de las cargas exteriores en una sección pretensada. Supongamos una sección rectangular, que aquí tengo el baricentro, que aquí tengo concentrada toda la armadura de pretensado, esquemáticamente hablando. Toda la armadura de pretensado está por acá. Hago un cortecito lateral y entonces acá continúa la viga en su longitud. Hago esta... Aquí está pasando la armadura, aquí está G, se ve poquitito, pero esto que está acá le llamo excentricidad E sub 0, como está marcado acá, que es la distancia que va entre el baricentro de la armadura de pretensado y el baricentro de la sección completa. Entonces, esta fuerza de pretensado, vamos a estudiar lo que le pasa al hormigón. Esta fuerza de pretensado introducida por este cable que no puede volver, actúa a la altura del baricentro de la armadura de pretensado. Por una transformación de absoluta equivalencia, es una transformación de estática, esta fuerza actuando en este punto es equivalente a esa misma fuerza trasladada al baricentro de la sección más un momento. El momento es el producto de F por E0. Nosotros teníamos un esquemita para hacer esto que decíamos que... ¿Cómo era? Sí, decíamos que si en este punto, partiendo de acá, ponemos la fuerza F en el mismo punto de aplicación en un sentido y en el otro, estamos agregando un sistema equilibrado que no modifica el equilibrio de partida. Entonces, ahí parece que viene el razonamiento. Después decíamos, voy a dejar la fuerza que va de derecha a izquierda, la dejo ahí, pero la otra fuercita, combinada con esta que está acá abajo, genera un par o momento que tiene sentido horario. Ese es el que marqué acá. Repito, esta fuercita F la traslado a G y ahí le agrego una fuerza contraria. Entonces, como he aplicado igual y contraria igual, he aplicado un sistema equilibrado, no cambia en absoluto la situación de la fuerza aplicada aquí. Entonces, con la fuercita que iba en sentido de derecha a izquierda, la dejo ahí, y con la otra formo un par que tiene sentido horario. Entonces, esta situación configura un sistema equivalente a esta situación. Entonces hemos trasladado al centro, al baricentro de la sección, una fuerza y un momento. El sentido de este momento es exactamente el contrario del que estamos acostumbrados a utilizar cuando en el centro del tramo, por cargas exteriores, en el centro del tramo, el momento que tenemos flector estira las fibras inferiores y acorta las superiores, o sea, tracciona abajo, comprime arriba. Un momento como ese a nosotros nos permitía representarlo como un momento que actúa así, en la sección transversal.
Tracción abajo, comprime arriba. A veces le ponemos signo menos a las tracciones, signo menos a las compresiones, signo más a las tracciones. Entonces ahora lo que estamos teniendo en la figura que teníamos ahí antes era un momento negativo, producido por la fuerza de pretensado, porque es sentido horario para esta sección, ¿no? Entonces, estamos en esta situación donde el pretensado, claro, comprimiendo la parte inferior del hormigón, lo tracciona arriba. Es lógico entonces que el momento sea un momento de signo, que le ponemos un signo negativo, contrario al que generan las cargas exteriores. Bueno, ¿qué efecto produce el pretensado solito, sin cargas exteriores? Produce un diagrama de tensiones normales uniformemente distribuida debido a la carga F. ¿Cuánto valen las tensiones F sobre A? Resalto la tensión a la altura del baricentro, en rojo. Pero además actúa el momento. Y el momento es responsable de producir un diagrama doble triángulo con valor nulo de tensiones normales a la altura del baricentro. El diagrama doble triángulo genera, esto es negativo, comprime abajo y tracciona arriba. Esta línea engrosada es la línea de referencia para decir que a la derecha va un signo, a la izquierda va otro signo. Por el principio de superposición de efectos, válido en este comportamiento porque el comportamiento de las cargas de servicio mantienen al hormigón pretensado en condiciones de comportamiento lineal. Por linealidad del problema, puedo aplicar superposición de efectos, y entonces la suma del efecto de la carga axial más el efecto de la flexión propiamente dicha, esta es una flexión de pretensado, vale F por E0, vale F por E0. Fuerza de pretensado en el baricentro y momento de pretensado. Produce el diagrama doble triángulo y cuando se suman estos dos efectos, se obtiene que la fibra inferior queda sobrecomprimida, porque tiene compresión axial más compresión de flexión. En cambio, la fibra superior tenía una compresión con este signo de la ordenada y una tracción con este signo. Entonces, cuando superpongo estos dos efectos, los sumo, el valor es el resultante de una pequeña tracción. Ya podemos ver que la tracción que habría producido el momento solo si no hubiera la carga axial, este efecto de tracción ya se ve menguado por la acción, ¿sí?, de la compresión. Este momento produce tracciones arriba, pero esta fuerza axial las recorta un poco, las reduce un poquito. Debido a que es el momento flector el que introduce gradiente de tensiones normales, esta pendiente es la misma que está acá. Es la misma. Y lo que es de resaltar es que a la altura del baricentro, la flexión compuesta por una carga axial y un momento produce una tensión normal, cuyo valor es justamente este, porque es el mismo valor que lo trasladé hasta acá. Este es 0 más esto, da esto. Se puede decir entonces que este diagrama es el resultante de los efectos del pretensado, una carga axial y un momento flector de pretensado, negativo. No está actuando acá en realidad, la acción está físicamente acá, pero el sistema es completamente equivalente y permite explicar esto. Ahora bien, hasta acá solamente estudiamos el efecto del pretensado, que es esto, el resultante de tensiones. Quedaba solamente por decir que la tensión máxima normal movilizada por F por E0, por el momento,
vale el momento dividido W inferior. Esta es la fibra inferior, esta es la fibra superior. Y arriba es el momento de pretensado dividido el W superior. Ahora agregamos el efecto del peso propio de esta viga que produce un momento exterior. El momento de las cargas exteriores, supongamos el peso del hormigón, produce un momento de signo contrario al anterior, produce un momento positivo, tracciona abajo, comprime arriba. Entonces, el diagrama ahora es parecido a este, pero invertido. Las compresiones están arriba, acá estaban las tracciones arriba, las tracciones están abajo, acá las compresiones estaban abajo. Y es chiquitito, porque el efecto del peso propio como carga exterior es de poca importancia. A este diagrama de tensiones le asignamos la denominación el correspondiente a las cargas permanentes, peso propio y otras cargas permanentes, QD. Y hasta acá es lo que pasa cuando terminamos de hormigonar la viga y le hacemos el pretensado. En ese caso, solo actúa peso propio, fuerza de pretensado, reacciones de vínculo. Repito, si la viga es isostática, esta fuerza de pretensado solo producen tensiones internas, las que estamos mostrando en el hormigón, y en la armadura hay solamente una fuerza de tracción, en la armadura de pretensión. Entonces, debido a las cargas de peso propio, aparecen las reacciones de vínculo que equilibran los efectos gravitatorios exteriores. Pero ahora tienen que venir más cargas. Pueden venir varias etapas de cargas dadas por las sobrecargas útiles. No hacemos vigas para que se tengan que aguantar solo su peso propio porque estaríamos fritos, ¿no? Muertos. Hacemos viga para que la viga aguante, además de su peso propio, que aguante las cargas que necesitamos para la vida útil y el servicio útil de la estructura. Eso lo representamos con una serie de más. Observación. Todos los efectos en términos de tensiones normales que producen los momentos flectores tienen cero de tensión normal en el baricentro y diagramas doble triángulo. Este también. Todo efecto de momento solamente va a tener formas con nulidad a la altura del baricentro y tensiones de compresión o de tracción según el momento sea positivo o negativo. El de pretensado era negativo, daba tracción arriba y compresión abajo. El de carga exterior de peso da compresión arriba y tracción abajo. Todos las otras sobrecargas, que vamos a ver como QL, carga viva, tienen diagramas que, bueno, acá me faltó hachearlo, disculpen, muy sobre la hora armé esto, me faltó hachearlo, y también indicar que a estos diagramas les correspondería el dibujito del momento cambiado para arriba, el dado vuelta, ¿sí? Para que sea más didáctico aún. Lo cierto es que cuando sumamos, teníamos una suma intermedia hasta acá, y después fuimos agregando todas las cargas exteriores, el resultado final es el de una zona superior con bastante compresión y una zona inferior con poca tracción, que es precisamente lo que nosotros queríamos. Si la pieza hubiese sido solo de hormigón sin haberla precomprimido, había que bancarse esta tracción, más todas las tracciones, y no hay armadura que aguante, ni altura, ni brazo interno que aguante si lo quiero resolver solamente con hormigón armado. Pero el efecto de presolicitar, de haber introducido esta compresión con esta compresión, cuya resultante es esta, me permitió haber precomprimido las fibras inferiores, por eso a estas fibras inferiores se las suele llamar fibras sometidas inicialmente a compresión y después en estado de tracción, algo así se suele llamar,
para diferenciarla de la fibra que inicialmente estuvo o no traccionada, puede haber quedado ligeramente comprimida de este lado, pero que va a soportar las mayores compresiones compatibles, claro, con no superar la capacidad resistente del hormigón. Este diagramita es el buscado para contrarrestar la flexión de las cargas exteriores con efectos de pretensado. Después vamos a ver que estas tensiones deben quedar controladas por algunos límites, pero ya estamos en el territorio de lo que estábamos buscando. Cada vez que aparecen estos momentos, los diagramas de cargas exteriores, el diagrama este se va modificando. Cada vez que aparece un nuevo momento, este diagrama tiende a cambiar de pendiente, porque hasta acá había una sola pendiente que lo gobernaba y estos otros, y entonces, pivotando alrededor de este punto de tensión que marco acá, este punto de tensión, la que estaba como F sobre A, pivotando alrededor de este punto, los planos de tensiones van a ir cambiando de posición, los resultantes. Este más este, este más este, más este, más este, hasta que terminemos en uno como este, pero donde esencialmente se mantiene el valor de la tensión normal debida a la fuerza de pretensado trasladada al baricentro. Entendido eso, aparecen estos otros grafiquitos que son bien parecidos al anterior. Estados tensionales, lo importante es que está bajo cargas de servicio. Es decir, son todas cargas sin coeficiente de mayoración, como los que hablamos ayer, sin coeficientes de mayoración. Hay cosas bastante parecidas, pero no estaban suficientes entendimiento, son la misma cosa que intenté explicar en este grafiquito anterior. Así que no lo quise sacar, esto estaba del año pasado, así que continuamos. Si se supone iniciar este razonamiento es el que quiero que ustedes tengan. Este es el efecto del pretensado en vacío, no hay carga exterior de peso propio. Entonces, tenemos este diagrama de tensiones en el hormigón, tracción arriba y compresión abajo, y las fuerzas F de pretensado equilibra a la resultante total de las tensiones normales y no se separan. La fuerza de compresión resultante de la precompresión en el hormigón tienen que estar en la misma posición porque va el esquema que hemos mencionado acá. Esto está en vacío. Después le aplicamos la fuerza exterior de peso propio. Esto está en vacío. No ocurre nunca, porque enseguida, que en la realidad física, enseguida, en general cuando se hormigona esta pieza, como ustedes veían, está mejor explicado acá, la viga está apoyada sobre la solera de apoyo. Por lo tanto, no hay un vínculo que le introduzca una luz de flexión, una luz libre. Entonces, todo el peso propio está sobre el piso. Ahora, cuando apenas desteso y transfiero la carga de pretensado a la viga, lo que ustedes van a ver que ocurre es que esta viga experimenta una flecha, una contraflecha y se levanta. Tiene una flexión negativa. Sí, esa flexión negativa es exactamente esta flexión, que actuando en forma negativa hace que la viga quede apoyada sobre los extremos y queda con una contraflecha. Pero si desaparece todos los vínculos del apoyo elástico que había acá abajo y ahora queda apoyado en los apoyos extremos, no hay ningún apoyo en particular en el extremo de la viga,
entonces aparece inmediatamente el peso propio. Antes se descargaba sobre el piso, ahora actúa como una carga exterior. Espero que eso ustedes lo hayan interpretado bien, porque eso explique el estado vacío no existe, existe el estado del pretensado con la inmediata aparición de la carga de peso propio. Y en nuestro dibujito, este estado solo es didáctico para ir entendiendo la aparición de las tensiones. Este estado resultante es el didáctico. Acá recién aparece la carga de peso propio, y esto es la suma de estos dos, es la que ocurre al cabo del primer día, cuando transferí la carga de pretensado al hormigón. Después que saco la viga, la llevo a acopio, la transporto 1000 kilómetros de distancia, la pongo arriba del puente, empiezan a aparecer nuevas cargas, y después aparece la carga útil cuando esté construido el puente, y ahí llegamos a la situación final de una viga pretensada y su estado tensional. Mientras tanto, lo que dice acá es lo siguiente. Cuando aparece el primer momento exterior, que sería el del peso propio, con compresión arriba y tracción abajo, la resultante de sumar estas tensiones en el hormigón con estas tensiones en el hormigón es este diagrama trapezoidal, cuya resultante de tensiones normales anda por acá. Ahí está C. C se corrió para arriba. C se desplazó para arriba. Una distancia delta. ¿Cuánto vale esa distancia delta? Vale el momento exterior que acabo de aplicar dividido el valor que teníamos de la fuerza de compresión, o de la fuerza de pretensado, que era lo mismo. Ese momento en valor absoluto dividido la fuerza de pretensado da este desplazamiento, que sería como, si quieren, una excentricidad de esta fuerza que estaba acá y se corre hasta este punto. La fuerza de compresión que estaba acá en esta situación de vacío irreal, no existente nunca, es solamente didáctica, se corre realmente hasta acá y queda depositada en este punto. Puede pasar la distancia baricéntrica y entonces delta es esta magnitud, y ahora sí, desde el baricentro y para arriba, podríamos decir que esta es una excentricidad. Si esta es una excentricidad positiva, esta es una excentricidad negativa. Y este punto pasa a llamarse centro de presiones. Centro de presiones. Entonces, la aplicación de un momento externo solo produce el desplazamiento de la resultante C de compresiones. El centro de presiones estaba en el centro de la viga, que es donde teníamos la máxima solicitación de flexión. Pero al ir modificándose el diagrama de momentos hacia los apoyos, créanme que ese centro de presiones va bajando, y en este punto, teóricamente, donde está, ahora sí, la carga está en vacío, no hay ningún momento, ninguna acción exterior, aquí F es igual a C. No, solamente en este punto tendríamos esta situación dibujadita acá. En todos los otros puntos, la influencia del momento flector que va creciendo, hace que el centro de presiones se desplace hacia arriba. Cuando aparezcan las otras cargas exteriores, cualquier otra carga exterior, esto va a seguir creciendo para arriba. Es decir, la fuerza de compresión resultante, cuando aparezcan más momentos exteriores, va a seguir subiendo. Bueno, este método, esta manera de analizar, que es bien parecida a lo que hacíamos con las secciones de hormigón, se llama método interno. Y este otro método, me permiten un segundito, hago apenas
un minuto de silencio, un ratito. Bueno, este esquemita ustedes lo tienen en el Moodle, forma parte de un, un par de... Ah, no, no sé, no, creo, no estoy seguro, confieso que no estoy seguro si se lo paso de largo por ahora. Y este es otro formato de presentación del comportamiento del hormigón que lo voy a solamente a decir que es otra manera de mostrar los efectos del pretensado y que lo digo rápidamente para terminar nuestro encuentro de esta tarde. Si esta es una armadura de pretensado curva, generalmente es una parábola para una viga isostática, para una viga simple. En este método se evalúa la acción del pretensado con un concepto de equilibrio de cargas. Acá se está mostrando que, supongamos que la viga es isostática, anulemos las reacciones de vínculo si no hay carga exterior. Pero entonces, si hay carga exterior de peso propio, ponemos las fuerzas de vínculo, las reacciones de vínculo. Cuando estiro la armadura tiende a quedar estirada y, como está impedida porque el hormigón está endurecido en una viga postesada, claro, el hormigón está endurecido, este cable, cuando uno lo tensa, tiende a recuperar la horizontal. En ese efecto produce un estado equivalente de cargas, como si estuvieran en el interior de la viga, que tiende a levantar la viga hacia arriba y produce una suerte de estado de cargas en sentido antigravitatorio. Dibujado como marcadamente uniforme, porque miente este gráfico debido a que esta flecha, la flecha que tiene esta parábola, es demasiado tendida, demasiado pequeña, cuando estamos hablando de vigas que tienen un canto de 1 metro y a lo mejor 20 metros de longitud. Esto es apenas una que permite mostrar que esta curvatura no es la exagerada en la escala, sino que produce unos estados de fuerzas que accionan contra el hormigón tratando de levantar la viga. Esta es la explicación cuando solo actúa el peso propio. El propio sí está actuando como carga gravitatoria hacia abajo, pero es tan fuerte el pretensado que levanta la viga. Y esa es una manera de interpretar. Y en cambio, a la viga de pretensada, la viga de hormigón, lo que sí tenemos que siente la viga, entre comillas, siente una fuerza exterior que se puede descomponer en dos, una vertical y una horizontal. La que nosotros utilizamos como efecto de cálculo F es la horizontal porque proviene de esta por el coseno de este ángulo, que es igual a F, mientras que la otra, la vertical, es de menor magnitud y se puede calcular con el seno de este angulito, es la que produce pretensado, la que nosotros hemos estado viendo. La misma que estuvimos viendo en el modelo anterior. Y la fuerza, la componente vertical, introduce esfuerzo de corte contrario al que produce el corte en esta reacción de vínculo. El corte en este apoyo es positivo, de abajo hacia arriba, y hay que descontar el efecto del pretensado. Entonces el pretensado en los extremos también produce efecto de corte favorable. Eso lo dejamos dicho así. No conversamos mucho más sobre este método. Esto lo pasamos de largo
Y cuando nos volvamos a encontrar, vamos a empezar a hablar de la justificación más detallada de por qué en hormigón pretensado para hormigón armado ADN 420, sino que tenemos que usar las armaduras de alta resistencia. Siendo un abusador del tiempo de ustedes, cortamos acá. Les pido yo 1000 disculpas a los que tuvieron la posibilidad de aguantar y de seguir estas clases. Pido disculpas por la debilidad, para nada, fortaleza de mi conectividad, de haber empezado más tarde. Les agradezco el aguante. Este capítulo requiere ser terminado para que ustedes se den una idea. Nosotros estamos en la filmina 45, parece, de un total de unas cuantas más, no voy a decir cuántas. Entonces yo quiero terminar esta clase retomándola en una clase de hora y media, 2 horas, que estoy proponiendo. Puedo extenderme un poquitito con esta solicitud y sin perjuicio de superponerles o quitarles tanto espacio al estudio que hacen con las otras materias y al que ustedes programáticamente le destinan otros horarios. Entonces estoy pensando en que ustedes elijan, propongo que ustedes elijan, que trabajemos el día que debía ser feriado y que ahora es un feriado extendido de este largo aislamiento que tenemos, para el día martes 24, que podría ser a partir de las 15 o alternativamente a partir de las 19, a elección y votación por parte de ustedes. Nuestros colaboradores van a tratar de definir la fecha y pretendemos que esta noche, vía votación, ustedes les sugieran cuándo deberíamos hacer esa clase de hora y media, 2 horas, para completar esta primera parte de diseño por resistencia a flexión. Les agradezco el aguante. Que tengan un buen domingo. Gracias.